Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que nos das cada día, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día y nos perfecciones cada día, Señor, para que por tu gracia y por medio de la fe sigamos creciendo en la estatura del varón perfecto de Jesucristo. Ayúdanos, Dios, líbranos, Señor, danos entendimiento al corazón, discernimiento de espíritu, Señor. Deshace toda obra del maligno, toda obra del diablo. Reprenda al devorador por nosotros, Señor. Aléjalo de nuestra vida. Guárdanos, Señor, y afírmanos. Y guárdanos del mal, Dios mío. Bendice nuestro entrar, nuestro salir, Señor. Y que todo lo que hagamos de palabra, de obra, de pensamiento, cada día lo hagamos en tu nombre, Jesucristo, y para tu gloria, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en nuestro corazón. Que por tu palabra sean sanados los enfermos, sean libertados los cautivos, los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír, los leprosos del pecado sean limpiados, Señor. Los que duermen se despierten, Señor, y se levanten en el nombre de Cristo. Los que estén muertos venga a vida, Señor, porque las palabras que tú nos hablas son vida, y son vida eterna, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Busque Juan capítulo 6, verso 25 en adelante. Y dice un título aquí, Jesús el pan de vida. Y dice también después, palabras de vida eterna. Y el título de esto podría ser Jesús, nuestro maná del cielo. Nuestro maná del cielo. Vamos a la lectura en el nombre de Jesucristo. Dice San Juan, capítulo 6, verso 25 en adelante, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo.
y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Bendito sea el Rey. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse ustedes también? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes, los 12, y uno de ustedes es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, era uno de los 12. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, nuestro maná del cielo. Jesús es la palabra de Dios, Juan lo llama el verbo de Dios. Es la palabra de Dios que se hizo carne. Es la palabra de Dios que se hizo carne y se hizo vida en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y cuando él habla de su carne y de su sangre, habla de eso. Habla de la palabra. Habla del evangelio que él trajo,
gracia. El pan de vida es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. La palabra de Dios, sin el Espíritu de Dios, no se revela al corazón del hombre. Así que Él les habló espiritualmente a estas personas. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena y tomamos pan sin levadura, sabiendo que la levadura representa el pecado del hombre, y entonces la Pascua, que es comer pan sin levadura, Pascua significa liberación. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ellos comieron la Pascua, pan sin levadura. Y por orden de Dios, ellos mataron corderos y pusieron la sangre de ese cordero en los dinteles de la puerta para que la plaga de la muerte de los primogénitos no tocara a Israel. Entonces la muerte, el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre del cordero, que representa la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia y nos lava de todo pecado, y la muerte pasaba de largo. Así libró Dios a su pueblo de la plaga de la muerte de los primogénitos, pero los egipcios sufrieron la pérdida de sus primogénitos. Así que Pascua es liberación. Ya antes de salir del cautiverio, antes que Faraón les diera la libertad, ellos comieron la Pascua. El pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo sin pecado, porque la levadura representa el pecado. Y Cristo es el pan que vino del cielo, el pan de vida eterna, nuestro maná del cielo. Jesús es nuestro maná del cielo. Y él decía: el que come de mi carne y bebe de mi sangre, no tendrá hambre ni sed, jamás. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios representa al verbo, y el verbo es Cristo, y él mismo dice que es el pan de vida eterna. Y si él es el verbo, entonces el pan de vida eterna es la palabra hecha vida en Cristo. Y cuando comemos de ese pan por fe, recibimos la gracia de la salvación. Recibimos el entendimiento y la revelación de la palabra de Dios para entender cómo Jesús habla espiritualmente. Porque las palabras que yo les he hablado, dice ahí en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu. Son espíritu y son vida. Dice el espíritu, Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que toda esta palabra y todo este verbo hecho carne en Cristo, que representa el pan que Dios dio del cielo y es un pan espiritual, es la palabra de Dios, que es el pan espiritual del alma, que nos alimenta el alma, que nos aumenta la fe, que nos santifica y nos hace crecer en gracia, santificándonos y viviendo en obediencia a la palabra cada día para ser salvos. Bendito sea la gracia que de Dios vino por Jesucristo, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. A él sea la gloria. Así que Cristo es el pan o el maná vivo que vino y descendió del cielo. Y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, tendrá la vida eterna. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese es su cuerpo, ese pan de vida es su cuerpo, que está ahí en la cruz del Calvario, que fue desmenuzado todos sus huesos, descoyuntado todos sus huesos, molido por nuestros pecados. Ahí está el pan partido, y eso representa, cuando usted toma el pan sin levadura, que representa la Pascua y la liberación, que representa a Cristo, y lo parte, es el cuerpo, representa al Señor, con su cuerpo, con todos sus huesos descoyuntados, el Señor torturado y muerto en esa cruz. Entonces se partió el pan, ¿ven? El pan es el cuerpo del Señor, y la sangre de Cristo es el pago con el cual Él pagó por nuestros pecados y nos libertó de la muerte y de la condenación al infierno. Bendito sea el Rey. Por eso cuando parten el pan y se reparten, es semejante y representa ahí, cuando tenemos la Santa Cena, representa el cuerpo de Cristo que fue partido
¿ve? Y repartido a cada uno para compartir ese sacrificio de amor, que es el cuerpo roto, partido, que está ahí colgando en la cruz. Y entonces ese es nuestro Cordero Pascual, Jesús el Cristo, el hombre que fue crucificado por nosotros, el Hijo bendito de Dios que fue crucificado por nosotros. Es esa Pascua, es ese Cordero Pascual, molido por nuestros pecados, ¿ve? El pan partido. Y por fe cada uno come de ese pan. Y el que come de ese pan, come de eso. Come y entiende que el sacrificio de amor que él hizo, y pasando por tal sufrimiento, al comer de ese pan significa yo creo en el sacrificio de Cristo. Él cargó mis pecados, enfermedad y dolencia, y yo creo, y ahí como por fe ese pan. Y cuando como por fe ese pan, recibo la vida eterna. Y cuando como por fe ese pan, también la sangre que fue derramada en ese madero, que pagó por mis pecados, me limpia y me lava de todo pecado. Es un lenguaje espiritual. Dios se los habló a los fariseos, pero los fariseos no podían entender porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, o aún es muy inmaduro, no va a entender muchas de estas cosas. Pero bendito sea el Rey. Dios habla al corazón y graba estas cosas en el corazón. Y en el tiempo del Señor, Él las va sacando y las va revelando y usted las va entendiendo. No es en su tiempo ni en el mío que el hombre alcanza el conocimiento y el entendimiento por la revelación del Espíritu Santo. Alcanza el conocimiento de Dios y la revelación de Dios y de su palabra para entender lo que Él nos enseña. Él hablaba espiritualmente, pero los fariseos que oían carnalmente. Por eso dice aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ustedes en la carne no van a entender nada de lo que estoy hablando. Eso le estaba diciendo, ¿eh? Las palabras que yo les hablo, dice Jesús, son espíritu y son vida. Y usted tiene que entenderlas por medio del Espíritu, y eso le traerá vida. Si el Espíritu Santo no le revela a su espíritu, entonces no hay nada que hacer, solo clamar y decir, Señor, dame tu Espíritu Santo, Señor, lléname de la unción de tu Espíritu Santo, Señor, abre mis ojos, quita mi ceguera espiritual, Señor, límpiame y lávame con tu sangre preciosa, límpiame y lávame por dentro y por fuera de todo pecado. Dame tu Espíritu, Señor, y dame el entendimiento de tu palabra, Señor, de estas palabras de vida eterna que tú, por gracia, hiciste entender a tus discípulos, a tus apóstoles en la iglesia primitiva. Bendito sea el Rey. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Juan 6:51. Dice Jesús, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Si uno come la palabra de Dios y come la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios por la gracia de Cristo, por la unción del Espíritu Santo que le revela la palabra de Dios a su corazón, usted está alimentando su alma y su espíritu con el pan venido del cielo que es Jesucristo el Señor. Y eso le da vida eterna, porque usted cree en Él y vive para Él. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo les daré es la palabra de mi carne crucificada en la cruz y resucitado al tercer día para gloria de Dios. ¿Está escuchando? ¿Está entendiendo? La cual yo daré por la vida del mundo. Él dio su cuerpo a la muerte y fue destrozado su cuerpo, santo ahí, como un cordero, sin mancha, en silencio, sin decir palabra a su favor. Él soportó el castigo y se entregó a la muerte para darnos a nosotros vida. Bendito sea el Rey. Entonces los judíos, dice en el verso 52, contendían entre sí, peleaban, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos estaban viendo, escuchando carnalmente, no podían entender, estaban tomando literalmente las palabras espirituales de Jesús, que solo se pueden entender por la revelación del Espíritu Santo. Y como los judíos no tenían el Espíritu Santo, entonces entendían literalmente y decían, ¿cómo me voy a comer la carne de este? Este va a morir y entonces voy como carne. Eso estaban entendiendo ellos, no entendían lo que Jesús estaba diciendo espiritualmente.
Y muchos en estos días, tristemente lo digo, muchos que aún enseñan la palabra de Dios, como hacía Nicodemo, siendo maestro de Israel, pero sin nacer de nuevo y sin haber recibido el Espíritu Santo. Y fue a Jesús de noche. Eso está en este mismo libro de Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Jesús y Nicodemo, y puede leerlo después. También le hablaba de manera espiritual y él no entendía. Él llegó a decir: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Enrollarme y hacerme nuevamente, enrollarme y meterme en el vientre de mi madre. Tú eres maestro, le dice Jesús, tú eres maestro y enseña la palabra a mi pueblo Israel. ¿No entiendes esto? Así hay muchos Nicodemos en estos días. Hay muchos judíos en estos días, muchos fariseos religiosos en estos días que no tienen el Espíritu y entonces no entienden la palabra de Dios. Y como no entienden la palabra de Dios, la interpretan a su manera. Y como la interpretan a su manera, viven a su manera y en una forma equivocada y apartada del Señor. Jesús es nuestro maná del cielo y es nuestro pan de vida eterna. Él es el verbo y es la palabra de Dios, el pan de nuestra alma, el pan que alimenta nuestra alma y que nos da entendimiento de que Cristo es el Cordero Pascual, es nuestro libertador, porque su muerte nos liberó de la condenación a la muerte, del pecado y al infierno, nos liberó del infierno y de la muerte y condenación eterna. Bendito sea el Rey, a Él sea la gloria por los siglos. Jesús les dijo, escuche bien, Juan 6:53, Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, si no creen en el sacrificio del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, como Él decía, ahí en la cruz, muriendo y cargando nuestros pecados, enfermedades y dolencias, para que fuéramos salvos, sanos y santos. Si no creíamos eso, no comíamos. Eso no significa, de cierto les digo, si no comen la carne, si no creen en el testimonio de la cruz, que fue el Hijo de Dios el que murió en esa cruz, y que estuvo, y que al tercer día también resucitó de la muerte y ahora está reinando a la diestra del Padre. Si no creen eso, es porque no han comido de la carne. Eso está diciendo. Jesús les dijo: de cierto, de verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, si no creen en la palabra de Dios y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si no se arrepienten de sus pecados y se vuelven de fe a Dios y creen que Jesús es el verdadero pan de vida eterna, el único que puede salvar el alma del hombre. Si no creen en el sacrificio de Jesús en la cruz y del poder de su sangre redentora, que nos redime, que nos libra del pecado, de la esclavitud del diablo y de la muerte. Bendito sea el Rey. Si no creen en estas cosas, no van a tener vida. No tienen vida en ustedes. No está el Espíritu Santo en ustedes. Así que todo viene por la fe, hermanos. Luego dice en el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿ve? Eso es el que cree en el sacrificio de la cruz. Ese tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ve? Ese ha creído. Porque mi carne, dice de nuevo, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y mi sangre y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y eso hacemos nosotros por fe cuando tomamos Santa Cena. El pan sin levadura que comemos representa el cuerpo de Cristo y lo partimos porque el cuerpo de Cristo fue partido en la cruz. Cuando Él fue partido y morido en la cruz, cargando nuestros pecados y derramando su sangre, eso nos trajo vida. Y la sangre, el vino sin, el mosto dulce, vino sin alcohol, que bebemos representa la sangre de Cristo, que es la que se derramó en ese madero y con la cual el Señor pagó por nuestra libertad, para que tuviéramos vida eterna en la presencia de Dios. Ahí está el pan, ¿ven? Sin levadura, sin pecado, el cuerpo santo de Cristo.
Ahí está el vino, el mosto dulce sin alcohol, que representa la sangre de Cristo. Y ahí nosotros comemos la carne del Señor, que es ese pan sin levadura, que representa el Cordero Pascual, la liberación del pecado y de la muerte. Y bebemos de ese vino, de ese mosto dulce sin alcohol, que representa la sangre de Cristo, que nos limpia y nos lava de todo pecado. ¿Lo está entendiendo? El que come mi carne y bebe mi sangre, dice en el verso 56, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, ¿ve? El que cree en el Señor tomará la Santa Cena. El que cree en el Señor comerá de ese pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo, porque ha creído en el sacrificio del Hijo del Dios viviente en la cruz del Calvario, y ha creído que estuvo muerto y que resucitó, que fue crucificado, estuvo muerto 3 días, al tercer día resucitó de los muertos. Ha creído eso, entonces toma Santa Cena, y la toma habiendo perdonado al que le hizo daño, reconciliado con usted, con Dios y con todos los hombres, para no tomar la Santa Cena indignamente. Bendito sea el Rey. Porque por tomar la cena indignamente, dice Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, por tomar la cena indignamente, muchos duermen en el cuerpo. Muchos de la iglesia duermen, ¿ve? Muchos están muertos espirituales porque no toman la palabra, porque no la entienden. Como no la entienden, no la viven. Bendito sea el Rey. Luego dice en el verso 58, Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo, es Cristo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el maná del desierto, ¿eh? El que come de este pan, el que come de Cristo, de su palabra, de su sacrificio en la cruz del Calvario, el que cree en Él, se arrepiente de sus pecados, cree en Él y lo recibe la gracia y la salvación por medio de la fe. Bendito sea el Rey. El que come este pan significa el que cree en esta palabra, el que cree en el Cristo crucificado, resucitado y reinando a la diestra del Padre. Ese ha comido el pan, vivirá eternamente porque ha creído. ¿Ha entendido bien? Porque ha creído. Así que comer es sinónimo de creer. Bendito sea para entender la revelación de esta palabra. Estas cosas dijo el Señor en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Ahora, cuando ellos escucharon el lenguaje espiritual y no entendieron, dice Juan 6, palabras de vida eterna, y dice Juan 6:60. Al oírla muchos de los discípulos, al oír esta palabra muchos de los discípulos, no solo de los fariseos, sino de los discípulos que seguían a Jesús, de gente de la iglesia, ¿está escuchando? Al oír esta palabra, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿ves? Tampoco la entendieron. ¿Quién la puede oír? No, ¿quién la puede oír? La estaban oyendo literalmente, casi si usted lee literalmente, está diciendo que Jesús lo estaba invitando a canibalismo, lo estaba invitando a comer su carne después de muerto. Eso es canibalismo, ¿está escuchando? Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted puede decir que aquí hay una palabra que invita al canibalismo. Si usted lo hace de manera carnal, en su razón humana, usted puede entender cualquier barbaridad como lo que le estoy diciendo. Como muchos se extravían porque no entienden en absoluto lo que dice la palabra por el Espíritu. ¿Está escuchando? Al oír esta palabra, miren lo que dijeron, y sus discípulos, no solo los fariseos, también gente que seguía a Jesús, también de sus discípulos, dice, al oírla muchos de sus discípulos, muchos de los que estaban siguiendo sus enseñanzas, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Yo, hermanos, de verdad, y eso no es solamente por esta palabra, de verdad en estos 22 años casi, yo he visto a muchos retroceder, a muchos dar la espalda, a muchos ir y salir, y salir enojados, y salir confundidos, y salir diciendo esto de alguna otra forma. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? La palabra no es dura, hermano. Lo que es duro es el corazón del hombre que no la entiende. Porque para que alguien entienda la palabra, primero tiene que humillarse delante de Dios.
Y el hombre en su soberbia y en su orgullo no humilla su corazón delante de Dios. Así que lo que es duro es dar cosas contra el aguijón, porque la soberbia le gana al hombre en su humanidad. Así que dice, al oírla muchos de sus discípulos, muchos de los seguidores de Cristo, de los supuestos cristianos, dijeron, dura es esta palabra. ¿Por qué dijeron dura? Porque no la entendieron, hermano. ¿Y por qué no la entendieron? El Señor le decía a sus discípulos, y ustedes están así sin entendimiento por la dureza de sus corazones. Así que lo duro no era la palabra, sino lo duro era el corazón de los que oían la palabra y no tenían entendimiento por la dureza de sus corazones. Y así en estos días está lleno de gente dura de corazón que no entiende la palabra de Dios. Líbrenos el Señor, como dicen algunos. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús, dice en el Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Sabe cuánta gente ofendida se ha ido de este ministerio? Han pasado multitudes por este ministerio de gente que se ha ido ofendida porque la palabra los ha ofendido. Pero nada me importa. Yo no vine ni fui enviado ni fui llamado por el Señor para agradar a los hombres. A mí Dios me llamó para agradarlo a Él y predicar la verdad. Bendito sea el Rey. Que Dios me dé gracia, sabiduría y poder y me sostenga en su mano hasta el final para predicar la verdad claramente, para que nadie se confunda. Y si en algún momento hay una verdad que le ofende, que se ofenda. Y si se ofende, tiene que pensar que el problema no lo tiene Dios, ni lo tiene la palabra de Dios, y menos el mensajero que está obedeciendo a Dios para dar la palabra. El problema está en su corazón. Bendito sea el Rey. No es dura la palabra de Dios. Los duros son los corazones. Y lo dice Jeremías 17, 9 y 10. Porque engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, el único que lo conoce Dios. Así que ninguno diga, soy bueno y tengo un corazón sensible. Ninguno crea de sí mismo algo bueno de sí mismo. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y Dios solamente lo conoce. Usted no conoce su corazón, menos puede conocer el mío. Y yo no conozco mi corazón y menos puedo conocer el suyo. Pero Dios conoce los corazones de todos los hombres. Esa es la omnisciencia de Dios, de la que hablábamos en la predicación pasada. Esa es la omnisciencia de Dios. Él conoce los pensamientos, las intenciones de todos los corazones. Nadie puede engañar al Señor. Bendito sea el Rey. Sabiendo Jesús en él mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Porque si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, si ustedes vieran la gloria, le estaba diciendo, que yo tuve antes de que ustedes estuvieran aquí ofendiéndose, porque no entienden la palabra por la dureza de sus corazones. Si ustedes pudieran ver la gloria de donde estoy con el Padre en el principio, eso les está diciendo, pero no pueden verla, están ciegos por la dureza de sus corazones y están sin entendimiento por la dureza de sus corazones. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu les dice luego, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Les estoy hablando espiritualmente, pero ellos no podían entender el lenguaje del Señor. Él en otro pasaje le pregunta a los fariseos, ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué ustedes no pueden hacer lo que les mando? Porque ustedes tienen otro padre, les decía. Ustedes no son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios. Ustedes tienen otro padre. Y el que sabe y lee, entienda lo que Dios dice. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Él sabía del principio de la incredulidad de Tomás y sabía del principio que Pedro lo iba a negar 3 veces y sabía del principio que Judas Iscariote lo iba a entregar a la muerte. Él lo sabía todo y aún así los amó hasta el final.
Nunca engañaron al Señor. Y nadie puede engañar al Señor. Dios no puede ser burlado. Él es omnipotente, todopoderoso, lo puede todo. Él es omnipresente, está en todo lugar, lo llena todo. Y Él es omnisciente, conoce el pensamiento y la intención de cada corazón y de cada mente. Los conoce, de todos los hombres. No hay nadie que se pueda ocultar. Y no hay lugar donde puedan huir. Y viene un tiempo en que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta. Así que, amados, los siento en el nombre del Señor, a volverse a Dios, a volverse a su palabra, a entender que la palabra es la que da vida, que el Espíritu de Dios es el que da vida, y vida eterna y vida en abundancia. A entender que Dios pide fe. Él nos manda a tener fe. No tener fe es un pecado delante de Dios. No confiar en Dios es un pecado delante de Dios. Creer a nuestra manera y no a la manera que nos enseña la Biblia es un pecado delante de Dios. No tener vida santa es un pecado delante de Dios. Y el pecado es todo lo que nos aparta de Dios. Eso significa la palabra pecado, literalmente. Todo lo que aparta al hombre de Dios. Por eso Dios aborrece el pecado, porque nos ama. Aborrece el pecado porque es todo lo que nos aparta de Él. Él quiere tenernos. Él quiere estar con nosotros. Él quiere que vivamos en Él y nosotros en Él y Él en nosotros. Que el Dios de paz le llene de su Santo Espíritu y entienda esta palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dura es esta palabra. Y ellos dijeron, ¿qué haremos, varones hermanos? Arrepiéntanse y conviértanse al Señor de todo su corazón.